Hola, yo os voy a hablar de cuáles son los ingredientes básicos para ser un buen vendedor de coches. En primer lugar, se tiene la elegancia, la cual hay que poseer en cierta medida. Luego también se tiene el ingrediente de observación, el cual hay que emplear en gran medida cuando un cliente entra por primera vez a un concesionario, sobre todo, pero también durante el resto del proceso de compra. Luego la capacidad de atención a sus clientes, siempre la debe tener. También debe ser una persona amable, siempre que se encuentre con los clientes. Por otra parte, debe ser una persona que no presione a sus clientes, debe tenerlo siempre en cuenta. Una persona que muestre interés siempre por sus clientes también. Y que sea capaz de distinguir las situaciones clave de otras durante el proceso de compra también. Luego una persona que sea paciente en gran medida, una persona que tenga ciertas habilidades en la construcción de vehículos. Aparte debe ser una persona que sepa redireccionarse cuando sea necesario. También una persona que sea un buen negociador. En la medida justa, siempre que sea necesario. Alguien que proporcione la información que el cliente necesite, ni más ni menos. Y una persona que sepa seguir a sus clientes periódicamente, que sepa realizar una actividad de seguimiento. Bueno, lo más importante de todo es la gestión del tiempo. ¿Por qué? Pues porque es fundamental en este negocio. Por lo tanto, durante todo el proceso de compra es necesario que se gestione el tiempo adecuadamente. Bueno, en una segunda parte vamos a explicar cómo se combina todos estos ingredientes que tenemos aquí. La elegancia. La elegancia consiste simplemente en llevar una indumentaria adecuada al trabajo cada día, un aspecto adecuado, mantener el establecimiento limpio y ordenado, hablar de una forma suave y pausada con los clientes, tranquila, sin nervios, sin ponerse nervioso. La capacidad de observación consiste en que el vendedor sea capaz de identificar a un cliente que entra por la puerta y se haga una idea preconfigurada de él basándose en la edad del individuo, en su sexo, en si viene acompañado o viene solo, para saber qué tipo de vehículo puede necesitar. En cuanto al ingrediente de la atención, pues la atención se debe prestar al cliente siempre que entre por el establecimiento para centrarnos en él y ver qué es lo que desea ese cliente. Hay que preguntarle qué es lo que quiere. La amabilidad. La amabilidad pues simplemente consiste en ser simpático, pues dedicar unas sonrisas al cliente, estrecharle la mano, hablarle en un tono relajado, aportar confianza, tranquilidad, cercanía. No presionar al cliente quiere decir que si se dispone de poco tiempo, lo que se debe hacer es recortar el tiempo que el vendedor dedica al cliente, pero en sus propias explicaciones y no en las dudas que pueda tener el cliente, porque una duda con la que se quede el cliente es una duda para comprar el vehículo, lo cual es un impedimento muy grande. Aparte de ello, el interés, se debe mostrar siempre interés por el cliente, interés por si se ha enterado de las explicaciones que le estamos dando y interés por si tiene alguna pregunta que hacer al vendedor o interés también por sus problemas, por sus necesidades y también comprende un poco entender al cliente. La capacidad de distinción consiste en no tratar a los clientes de la misma forma, porque cada cliente tiene unas preferencias y unas necesidades distintas, sobre todo en este negocio, porque cada cliente viene buscando una cosa totalmente diferente y por tanto la forma de actuar del vendedor también ha de ser diferente en cada caso para satisfacer a ese consumidor. Por otra parte, se tiene la paciencia, pues el vendedor ha de responder pacientemente y con cortesía a todas las preguntas que quiera realizarle el cliente.
Eh, ¿Qué más? Redirección. Bueno, el vendedor debe saber en todo momento si el cliente no está satisfecho y debe proporcionar otro tipo de detalles sobre un determinado vehículo o escoger otro vehículo para el cliente, etcétera. Conducción. El vendedor debe poseer ciertas habilidades en la conducción y también ciertos conocimientos sobre si un determinado vehículo pues es más potente, va mejor en curvas, por ejemplo, porque el cliente puede demandar esas preguntas y el vendedor ha de saberlas. Pero además se debe de dejar conducir al cliente porque el cliente cuando se monta en su vehículo lo que quiere es saber cómo sería su vida con ese vehículo, sentirse protagonista de su propia historia. Además de eso, se tiene la capacidad de negociación. Bueno, pues la negociación se debe llevar a cabo hasta que se llegue a un acuerdo con el cliente, hasta que el cliente acceda a comprar el vehículo. Por otra parte, se tiene la información. La información proporcionada al cliente debe estar adaptada a sus preferencias, sus necesidades y a la personalidad del individuo que habíamos observado en nuestra idea preconfigurada en un inicio. Y el seguimiento del cliente se debe realizar de forma periódica, tanto si el cliente ha abandonado el establecimiento con un vehículo como si no, porque se debe insistir al cliente para que compre el vehículo, o si ya lo tiene, pues realizarle pues una pregunta sobre si está satisfecho con el vehículo, si funciona correctamente, y así el cliente sabrá que estamos pendientes de él y no solo por haberle vendido un vehículo, sino porque queríamos una relación con él. Bueno, en cuanto a la gestión del tiempo, fundamental. ¿Por qué? Pues porque puede haber pocos vendedores en el establecimiento o más clientes a los que atender y no se puede dejar a un cliente sin atender porque, como ya se recuerda, el cliente es lo primero y lo fundamental en una empresa y por lo tanto generaría una insatisfacción enorme en un cliente el que no le fuera atendido. Bueno, ¿dónde se sirve esta receta? Pues normalmente en el establecimiento, el concesionario, donde se venden los vehículos y aparte de ello, pues muchas veces por vía telefónica cuando el cliente ya ha abandonado el establecimiento, ya sea para insistir en la compra o si ya tiene el vehículo, pues para realizarle un seguimiento. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por atenderme, espero que les sea muy de utilidad esta presentación y hasta la próxima.